¿Cuál es la diferencia entre la fijación de precios en función del valor y la fijación de precios en función de los costos? Bien, cuando nosotros fijamos los precios, podemos hacerlo en función al valor o en función a los costos. Y lo que diferencia una de otra sería básicamente el orden en el que aparecen los elementos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una fijación del precio en función al valor, ¿dónde comenzamos? Comenzamos con el cliente. ¿Por qué? Porque es finalmente el cliente el que usa el producto, pues, ¿no? Y él es el que sabe qué tanto valor tiene o carece el producto. Entonces, el cliente es quien finalmente nos va a revelar cuánto valor tiene el producto. ¿Cuánto es el valor? Una vez que yo como empresa ya conozco el valor que el cliente percibe en mi producto, puedo colocar un precio que se ajuste a ese valor. Y ya conociendo el precio, puedo saber cuáles pueden ser mis costos, ¿no? Claro, si yo ya sé el precio y ya sé por ende más o menos cuánto voy a vender, ya podría comenzar a calcular mis costos unitarios y totales. Y una vez con los costos bien establecidos, podría ya comenzar a elaborar el producto. Entonces, esto de aquí es la fijación del precio, pero en función al valor, porque comenzamos con el cliente quien nos dice el valor del producto. O sea, nuestra atención está sobre el cliente. Entonces, esta es en función al valor. Pero nos dicen luego en función al costo. Cuando fijamos el precio en función al costo, se comienza con el producto. El producto va a traer consigo un análisis que luego nos permitirá saber cuáles son los costos. Y ya sabiendo cuáles son los costos, podré definir cuál va a ser mi precio, añadiéndole un margen, ¿no? Con el precio ya establecido, suponemos que ese va a determinar el valor del producto que finalmente llegará hasta el cliente. Entonces, lo que podemos notar es que son los mismos elementos, solo que en el orden contrario. ¿No? Entonces, esa sería la diferencia entre fijar el precio en función al valor y fijar el precio en función al costo. Que claro, en el curso se considera que es más valioso fijarlo en función al valor, pero también es posible y también se realiza en muchas empresas y hasta cierto punto también es estratégico, en cierta medida, la fijación del precio en función al costo. Porque recuerden que tanto el valor como el costo, ambos son elementos del precio, ambos son factores fundamentales. Entonces, ambos son importantes, ¿no? Que solemos darle más importancia al cliente cuando estamos dentro de la parte de marketing, pero quizás si estuviéramos en un curso que es un poquitito más contable, un poquitito más financiero, quizás iríamos más hacia el costo. Bueno, regresando a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces? El orden, porque son los mismos elementos. Decimos, es el momento en el que se tienen en cuenta los costos. Sí, ¿no? Porque aquí cuando yo fijo en función al valor, el costo está casi al final. Y cuando yo fijo en función al precio, al costo, el costo está antes del precio. Y aquí está después del precio. Entonces sí, la diferencia es el momento en el que se toman en cuenta los costos. Está bien. Es el momento en el que se tiene en cuenta la oferta y la demanda. Pero aquí no hemos mencionado oferta y demanda. Claro, podríamos considerar que el cliente es la demanda y lo que yo produzco es la oferta. Pero recordemos que en este curso de marketing no se suele hablar de oferta y demanda, sino más bien de producción y de cliente, ¿no? Entonces, no, en este caso sería más que todo el costo, ¿no? Luego nos dice, es el momento en el que se tienen en cuenta la depreciación lineal y acelerada. Totalmente equivocado. Recordemos que en los cursos de marketing la depreciación que tomamos en cuenta es la depreciación real, más no la depreciación contable. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Es el momento en el que se tiene en cuenta el beneficio neto y el margen de contribución. Tampoco. Entonces, lo que diferencia, ¿sí? Lo que diferencia a la fijación del precio en función al valor o en función al costo es justamente el momento en el que se toma en cuenta el costo, ¿no? Y lo mismo podríamos decir por el valor. En el función al valor, primero veo el valor, fijo mi precio y el precio determina el costo. En cambio, cuando yo fijo el precio en función al costo, primero es el costo y luego es el precio. Entonces, eso es lo que los diferencia, el momento en el que se toman en cuenta los costos. La segunda tiene mucho sentido también, pero no hablamos en este curso de oferta y de demanda, ¿no? Básicamente ese sería el detalle. Muy bien. Espero que esta pregunta y su solución se haya entendido y nos veamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.